Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a Polinomios Asesorías. Vamos a hacer hoy un ejercicio de examen, el primer ejercicio de examen que haremos. Este, y bueno, recuerden que aparte de este, realizaremos dos con método riguroso que estarán en videos futuros. Y con eso ya terminaríamos la primera parte del curso de termodinámica del equilibrio químico. Bueno, entonces vamos a resolver este ejercicio. Dice que la siguiente reacción química alcanza el equilibrio a 275 grados Celsius y 430 atmósferas. Y bueno, tenemos aquí monóxido de carbono más hidrógeno que se convierte en metanol, ¿no? Entonces esta es una reacción reversible, ya saben, ahorita solo es fase gaseosa y gases ideales. Para dicha reacción se tiene la siguiente expresión. La energía libre de Gibbs es igual a menos 23.512.17 más 57.749 por la temperatura, ¿no? La temperatura está en Kelvin y la energía libre de Gibbs, fíjense que está en calorías por mol, ¿sí? Eso significa que en algún momento si necesitamos usar la constante, si necesitamos usar la constante de los gases ideales, la R, esa R no va a ser igual a 8.314 como lo habíamos hecho en los videos anteriores, porque estos son joules por mol. Esta no nos sirve. En su lugar, vamos a borrar esta, necesitamos la de 1.987 calorías por mol. Esta será la constante de los gases ideales que utilizaremos para este ejercicio. Se alimenta una relación estequiométrica de reactivos. ¿Cuál será la conversión de la reacción en el equilibrio? Vale, esto de relación estequiométrica significa que si aquí el coeficiente vale 1, se estará alimentando 1 mol, y si aquí el coeficiente vale 2, se estarán alimentando 2 mol. Eso es relación estequiométrica, que se van a tomar exactamente los moles, eh, los coeficientes de la reacción química y se van a alimentar esos moles, ¿no? Entonces, vamos a dejar tantito la pantalla. Pues vamos a comenzar de una vez. ¿Con qué comenzamos? Pues ustedes ya recordarán que lo ideal es comenzar siempre con el balance de materia. Con el balance de materia, ¿no? Esto ya lo tienen casi mecanizado. En el balance de materia tenemos que poner qué sustancia hay, su coeficiente, el número de moles iniciales y el número de moles finales. Entonces, en esta reacción tenemos el monóxido de carbono, el hidrógeno molecular y el metano. Coeficientes 1, 2 y 1. Pero recuerden que los reactivos siempre son negativos. Como dijimos, el número de moles iniciales para el CO2 va a ser igual a 1, 1 mol, y para H2 pues va a ser 2 moles. De metanol no estamos alimentando. Y el número de moles finales pues será 1 menos épsilon, 2 menos épsilon, y el último pues será épsilon, ¿no? Si nosotros sumamos esto, obtenemos el número total de moles. Este se puede cancelar con este y nos queda 1 más 2 de 3 menos épsilon. Ajá. Disculpen. Aquí sería 2 épsilon nada más. Sí, disculpen. Aquí sería 2 menos 2 épsilon. Entonces al final sería 3 menos 2 épsilon. El número de moles totales. Con esto nosotros ya podemos proponer inmediatamente la constante en función de épsilon. Ajá. Ya ustedes saben que la constante en función de épsilon es igual a la productoria del número de moles elevados a sus coeficientes de productos sobre la productoria del número de moles elevado a su coeficiente de reactivos por la presión sobre el número de moles totales elevado a la sumatoria de los coeficientes, ¿no? Entonces, pues aquí la vamos a poner con azul. La constante en función de épsilon será épsilon, porque nada más tenemos un producto y está elevado a la 1, sobre 1 menos épsilon por 2 menos 2 épsilon elevado al cuadrado por la presión
sobre 3 menos 2 epsilon elevado a la menos 2. Ustedes ya saben que el coeficiente que ustedes tengan aquí, que acompaña al epsilon, es el mismo que van a poner acá arriba. Y bueno, esta es la constante en función de epsilon de, de, la, de esta reacción, ¿no? Bueno, ya tenemos la primera parte terminada. ¿Sí? Ahora, para el balance de energía, yo le llamo balance de energía, pero como tal no es un balance de energía. ¿Qué haremos? Bueno, ¿hay que usar método riguroso? No. Como nos están dando una fórmula para la energía libre de Gibbs, podemos usar esa fórmula en vez de tener que hacer un método riguroso. Entonces, veamos. ¿Cómo es la fórmula? La energía libre de Gibbs es igual a menos 23.512.17 más 57.749 por la temperatura, ¿no? Pero nosotros ya sabemos que el logaritmo natural de la constante es igual a menos la energía libre de Gibbs sobre la constante de los gases ideales por la temperatura. Entonces, ¿yo puedo sustituir esto aquí? Por supuesto que sí. Así. Y de esta manera. Todo esto sobre R por T. Pero bueno, vamos a poder sustituir de una vez el valor de R. 1.987. Ah, ¿no? Y luego de desarrollar todo lo que se pueda desarrollar, ¿qué nos queda? Pues nos quedaría 11.000, perdón, 11.832.9995 sobre la temperatura menos 29.06 y 34. 06 y 34. Sí, me parece que sería así. ¿Qué fue lo que hice? Pues nada más desarrollé. Para empezar, este signo menos afecta a los que están al interior del paréntesis. El primero lo vuelve positivo, el siguiente lo vuelve negativo. Luego hacemos la división, 23.512.17 entre 1.987 por t, pues nos da esto. Y 57.7497 t, perdón, entre 1.987 t, pues la t con la t se cancela y nos da este valor de acá. ¿Vale? Entonces, como tal, ya tenemos la constante en función de la temperatura. La constante en función de la temperatura es igual a la exponencial, ajá, porque la teníamos en logaritmo natural. Para cancelarlo hay que sacar la exponencial. La exponencial de 11.832.9995 sobre la temperatura menos 29.06 y 34. Muy bien, pues ya tenemos la constante en función de epsilon y la constante en función de la temperatura. Ahora hacemos nuestra línea de equilibrio. Ajá. La constante en función de epsilon tiene que ser igual a la constante en función de la temperatura. Entonces, epsilon sobre 1 menos epsilon por 2 menos 2 epsilon elevado al cuadrado por la presión sobre 3 menos 2 epsilon elevado a la menos 2 tiene que ser igual a la exponencial de 11.832.9995 sobre la temperatura menos 29.06 y 34. ¿Sí? Y esto dijimos que lo queremos calcular cuando la temperatura sea de 275 grados Celsius. Obviamente hay que convertirlo a Kelvin. Y cuando la presión sea igual a 430 atmósferas. ¿Vale? Entonces, cuando ustedes conviertan esta temperatura a Kelvin, que serían 8,
Si no me equivoco, serían como 588.15. Lo hice mentalmente, no sé si esté correcto. A ver, soy malísimo para las sumas mentales, ¿eh? Aquí son 8, 14, fíjense, 548.15. No, 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 soy malísimo para las sumas mentales. Disculpen ustedes. Y para las restas ni se diga. 548.15 grados Kelvin. Entonces, ustedes aquí en vez de presión, pues ponen 430 atmósferas. Ya saben que lo pueden meter en atmósferas o en bares, porque son muy parecidas. Y aquí en vez de temperaturas, ponen 548.15 grados Kelvin. ¿Y qué es lo que hay que calcular? Pues en este caso hay que calcular epsilon. ¿Vale? Entonces, en mi caso, ya saben que yo lo resuelvo con MATLAB. Yo ya metí todos los datos que son necesarios y me dio, fíjense aquí, eh, la temperatura la metí como 275 más 273.15, la presión como 430 y nos da que epsilon valdría 0.8491. Entonces nos volvemos a la pizarra. 0.8491 mol de reacción. Y bueno, lo que el ejercicio nos pide es la conversión, ¿no? Entonces, la conversión, ya saben que es menos el coeficiente por epsilon entre el número de moles iniciales. Por lo general, la conversión siempre se calcula del reactivo limitante, pero en este caso, como la alimentación es estequiométrica, va a resultar que si lo calculan para el monóxido de carbono o para el hidrógeno, les va a dar exactamente lo mismo. Ajá. Pero por lo general siempre es para el reactivo limitante. En este caso sí hay que ver cuál se consume primero y cuál es el que está en exceso para poder calcular la conversión correctamente. Entonces, en este caso lo vamos a calcular para CO, ¿no? Entonces sería menos, el coeficiente de CO es menos 1 por epsilon, 0.8491, entre el número de moles iniciales, que es 1. Entonces, menos con menos se vuelve más. 1 entre 1, pues se cancela. O dividir entre 1 no hace nada. Y nos quedamos como 0.8491, que es un 84.91% de conversión. Y si lo calculan para el H2, va a salir lo mismo, porque aquí sería menos 2 y acá abajo sería 2. Este se cancela, perdón, este se cancela con este y nada más te queda 0.8491. Pues da lo mismo, ¿no? Entonces, con esto ya resolveríamos el ejercicio. Muy bien, ahora es bastante común que en los exámenes vengan este tipo de preguntas que son bastante teóricas acerca de cuál de las siguientes condiciones garantizarían un mayor grado de avance. Prácticamente lo que nos están preguntando es, ¿qué conviene? ¿Aumentar o disminuir la temperatura? ¿Aumentar o disminuir la presión? ¿No? Entonces, en este caso nos proponen, pues en realidad son 4 opciones de condiciones. La temperatura de 190 grados Celsius con presión de 95 o 120 atmósferas y la temperatura de 205 grados Celsius con presión de 95 o 120 atmósferas, ¿no? ¿Cuál de esas 4 atmósferas es la que tendría el mayor grado de avance? Bueno, ¿cómo podemos calcularlo? Para la presión es un poquito más sencillo. Recuerden que la reacción es así. CO más 2H2, CH3 OH, ¿vale? Sumamos los coeficientes, aquí sería 1 más 2, de este lado serían 3 y de este lado sería 1. Ajá. Entonces, recuerden que un aumento de la presión favorece al lado que tenga menos número de moles, menor, menor coeficiente, bueno, menor sumatoria de coeficientes, ¿no? En este caso, el lado que tiene menos coeficiente es el lado derecho. Entonces, si yo aumento la presión, ¿hacia dónde me va a favorecer el equilibrio? Pues en este caso hacia la derecha, que es justamente lo que yo quiero, aumentar mi grado de avance
significa irme hacia la derecha, ¿no? Entonces, para mejor grado de avance, mayor presión. Mayor presión. Esa es la parte fácil, ¿no? ¿Qué significa? Que la presión va a ser de 120 atmósferas, ¿no? La mayor presión que nos dan, 120. La pregunta es a qué temperatura. La constante en función de epsilon también nos da una pista acerca de esto. Recuerden que la constante en función de epsilon era así. 1 menos epsilon por 2 menos 2 epsilon elevado al cuadrado por la presión elevado a 2 menos 2 epsilon. Todo esto a la menos 2. Entonces, aquí el exponente pues haría que la presión se vaya para abajo. Hace que la presión se vaya para abajo. Y bueno, a ver. O tal vez me estoy confundiendo. Se me hace que sí, me estaba confundiendo. Sí, aquí no es muy fácil de ver por qué favorece el aumento de la presión. Ah, sí, sí, ya vi por qué. Disculpen, se me va la onda. Bueno, podemos disminuir esto así. Tenemos que la constante es igual a toda esta cosota que le podemos llamar, pónganlo ustedes, alfa, por la presión entre esto, que es el número de moles totales, elevado a la menos 2. Por leyes de los exponentes, nosotros sabemos que la presión se debería de ir para abajo y esto estaría al cuadrado. ¿Qué significa esto? Que la constante es inversamente proporcional a la presión al cuadrado. O sea que si esta crece, si esta crece, pues la constante se va haciendo más pequeña. Ujú. Sí, es inversamente proporcional. Bueno, esta parte no servía de mucho. Más que nada era la reacción es la que más nos ayuda a este asuntito. Bueno, vamos a borrar todo esto. Así está. Bueno, pues por parte de la presión, eso es. Vemos de qué lado hay menor número de moles. Si aumentamos la presión, pues favoreceremos a ese lado. En este caso, nos conviene aumentar la presión porque así estaríamos desplazando el equilibrio hacia la derecha, que es el que tiene menor número de moles, pero es el que nos interesa tener mayor grado de avance. Con el tema de la temperatura es un poquito más difícil porque necesitamos saber cuál es la delta H de la reacción, saber si es exotérmica o endotérmica. Híjole, pero es que no nos están dando ningún valor de delta H. Pero no te preocupes, porque tú ya sabes que la ecuación de Van Hoff dice que la derivada, perdón, del logaritmo natural respecto a la derivada de la temperatura es igual a la entalpía de reacción entre R por T al cuadrado. Entonces, de aquí tú puedes sacar que delta HR es igual a R por T al cuadrado por la derivada del logaritmo natural de K sobre la diferencial de la temperatura. Entonces, nosotros ya tenemos una fórmula para logaritmo natural de K. Aquí tendríamos esto, la derivada de 11.832.9995 sobre la temperatura menos 29.0634, ¿no? Bueno, como ya saben, la derivada de esta, que es una constante, pues va a valer cero. Y la derivada de esto sería r por t al cuadrado por menos 832.99995
sobre t al cuadrado. Pueden comprobarlo, esta es la derivada. Pero aquí temperatura al cuadrado con temperatura al cuadrado se va y nada más me queda esto. ¿Vale? Yo puedo hacer esta operación, sustituir aquí 1.987, pero a mí lo que me importaba era este signo. Como es negativo, significa que es exotérmica. Es exotérmica. Eso es lo que a mí me interesaba saber. ¿Por qué? Porque recuerden que en el primer capítulo, en el primer episodio de esta serie, les dije que si aumentamos la temperatura, vamos a favorecer hacia la reacción que sea endotérmica. Y si la disminuimos, favoreceremos a la que sea exotérmica. Entonces, la reacción completa debería de ser así. ¿No? Aquí está el calor que se desprende. La que va hacia la derecha sería exotérmica y la inversa sería endotérmica. Entonces, si yo quiero aumentar, favorecer el desplazamiento hacia la derecha, tengo que disminuir la temperatura porque hacia allá está la exotérmica. Entonces, a mí me conviene bajar la temperatura. Entonces, ¿qué, ¿qué combinación me favorece más? Menor temperatura y mayor presión. Esas son las respuestas. Conviene temperatura de 190 grados Celsius y presión de 120 atmósferas. Lo podemos comprobar numéricamente. Ustedes hubieran podido calcular cada uno de los casos y ver cuál era el que te daba mayor épsilon. Vamos a ver. Vamos a pedirle que nos calcule a, dijimos, 190, obviamente convirtiéndolo a Kelvin, y 120 atmósferas de presión. 0.9096. Vale. Entonces, yo lo voy a anotar en la pizarra. Ahorita volvemos a la pizarra. Vamos a ver otra de las combinaciones. Vamos a ver la inversa. ¿Qué pasa si utilizamos la temperatura más alta y la presión más pequeña? 0.8567, ¿no? Y pueden comprobarlo con las otras dos combinaciones y se van a dar cuenta que la más alta forzosamente tiene que ser la de 190 Celsius y 120 atmósferas. 0.9096. ¿Vale? Entonces, recapitulando, para saber cómo afecta la presión, nada más hay que ver los coeficientes en la reacción y ya saben, si aumentan la presión, favorecen al lado que tenga menor número de moles. Y para saber cómo afecta la temperatura, tienen que saber si la reacción es exotérmica o endotérmica. Y ya saben, aumentar la temperatura favorece a la endotérmica y disminuirla favorece a la exotérmica. ¿Ok? Perdón por el delirio que tuve ahorita con lo de la constante de épsilon. Y bueno, sería uno de tal vez dos ejercicios que vengan en dos exámenes. A veces viene uno así, con una fórmula ya establecida, y uno de método riguroso, ¿no? Entonces, la recomendación es hacer tantos ejercicios como puedas, para poder hacer los ejercicios cada vez más rápido, cada vez más rápido, cada vez más rápido, hasta que ya por fin sean casi mecánicos de realizar, ¿vale? Bueno, pues espero que este video les haya gustado. Los siguientes dos videos, ya saben, serán de método riguroso, así que prepárense. Recuerden que si quieren que les enseñe cómo hacer su propio código para calcular el grado de avance en MATLAB, me lo pueden hacer saber en los comentarios. Yo con mucho gusto hago un video enseñándoles cómo hacer su método riguroso en MATLAB. Por mi parte, esto ha sido todo. Me llamo Kevin Vázquez de Polinomios y Asesorías. Cuídense mucho y muy, muy excelente inicio de semestre. Bueno, ya casi es inicio. Nos vemos, cuídense mucho.